Trastorno del espectro autista, trastorno del déficit de atención y la hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo. Niños con necesidades educativas especiales. ¿Cómo estamos viendo a estos niños en la actualidad? Este es el mes del autismo y yo diría que aunque hay días de los niños especiales, yo diría que aquí también, también es el mes de los niños especiales. La gente tiende a funcionar desde el punto de vista de que hay algo malo en estos niños, que hay algo negativo. La palabra trastorno tiene que ver con afectación. La palabra necesidad tiene que ver con algo que te falta. Entonces, que estos niños no aprenden igual a como aprenden las personas neurotípicas. La realidad es que estas personas, estos niños especiales, ven las cuestiones de manera diferente a como la vemos o como la ven las personas neurotípicas. Tenemos que dar un paso adelante y averiguar, investigar, indagar, empezar a observar este fenómeno de forma diferente, así como ellos ven el fenómeno, la forma, la vida, la ven de manera diferente. Es prudente que nosotros como sociedad empecemos también a ver el punto de vista que ellos tienen y quedarnos con esta frase importante, esta frase que quiero que la manejen, que la manejemos aquí las personas que me están escuchando. ¿Enseñarías a un pez a trepar un árbol? Esto es una frase de Albert Einstein que dice que no puedes enseñar a un pez a trepar a un árbol porque el pez no es bueno trepando árboles. El pez es bueno en el agua. Entonces, en el momento en que empecemos a cambiar la perspectiva de cómo ven estas personas el mundo, verlo desde sus ojos, ponernos en sus zapatos, cosas maravillosas van a empezar a ocurrir con estos niños que dicen tener por allí necesidades educativas especiales. Hay una frase de Diane Hare que dice: tu punto de vista crea tu realidad. La realidad no crea el punto de vista. Por esa razón, hoy en este programa Especiales con un servidor, Ángel Gámez, voy a invitarlos a mirar este fenómeno desde otro punto de vista. ¿Y quién soy yo? Actualmente tengo más de un año trabajando con niños con facultades especiales, como me gusta llamarle. Personalmente me gusta llamarle facultades especiales. Y durante este año y medio he descubierto cosas maravillosas que hoy quiero empezar a contarte. He estado trabajando con niños con autismo, diagnosticados, nivel 1, nivel 2, nivel 3. He estado trabajando con niños con déficit de atención e hiperactividad, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, y de antemano quiero decirte algo. Lo único real en esa frase, desde mi punto de vista, en el trastorno del déficit de atención y la hiperactividad, es solamente la hiperactividad, porque no hay déficit de atención, al contrario es excesiva atención a todo. Le prestan atención a tantas cosas a la vez que no hay déficit de atención. Para nosotros o para las personas neurotípicas en general, sí, ellos están en déficit de atención, pero para ellos están prestando la atención a tantas cosas a la vez que entonces más bien tienen una hipersensibilidad de la atención. Entonces, cambiando el nombre, creo que vamos a cambiar mucho, y hoy te voy a contar la experiencia que he estado teniendo en una escuela deportiva patrocinante de este programa, denominada Guacamayos de Santa Mónica. Somos una familia, somos Guacamayos de Santa Mónica, una escuela deportiva que incluye baloncesto, fútbol sala y deporte terapia. Y justo allí, en deporte terapia, es donde nos hemos estacionado con estos chicos maravillosos que, repito, tienen facultades especiales, y hoy las voy a conversar contigo. Antes quiero contarte que cuando empecé en este mundo pensaba igual que la mayoría de las personas.
los observaba diferente, decía, estos niños tienen un problema. Así pensaba yo. Los excluía de mi clase de educación física. Y estaban aparte. Yo decía, bueno, pero está aislado, no sigue instrucciones, no hace lo que yo le digo. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos siguen las instrucciones y él no? Y entonces eso me llevó por mucho tiempo a pensar que había algo malo en estos chicos. Los apartaba, los abandonaba, los dejaba de lado, los castigaba. Fueron cosas que hoy entiendo y veo. Tuve que abrir mi mente a ver las cosas diferentes para poder empezar a mirar este fenómeno que está ocurriendo en el mundo, porque esto es algo que no respeta ni religión, ni raza, ni credo, ni idioma. Esto es algo global y que si nosotros como sociedad no aprendemos de verdad, no nos sensibilizamos, porque la palabra clave acá se llama sensibilización, y no mirarlo como que algo malo está ocurriendo, sino como que más bien tienen algo distinto, tienen facultades, y aprovechar, dicho sea de paso, todas estas facultades que tienen estos chicos. Recuerdo que uno de mis estudiantes que ingresó siempre se aislaba, lo veía, lo observaba, y un día empecé a preguntarme, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo hago para captar su atención? Y sencillamente empecé a acercarme lentamente a él, empecé a observar lo diferente, empecé a ver como oportunidad qué hacía, empecé a buscar la manera de que me imitara, de decirle, ¿qué te parece? Hacemos esto, pero no solamente le hablaba con el verbo, sino también con los gestos, y hablaba con otra cosa tan importante que vamos a aprender hoy en este programa Especiales. Hablaba cambiando mi energía. Cambié mi energía para de alguna forma mostrarle respeto, mostrarle que me interesaba que él participara en clase. Y a que no adivinas qué ocurrió cuando yo empecé a mostrar respeto, cuando yo empecé a mostrar que en realidad quería que él participara en mi clase. A que no adivinas lo que ocurrió. El milagro. Se sintió incluido, se sintió que él era importante para mí, y empezó a seguir instrucciones de manera milagrosa. Había compañeros de trabajo a mi alrededor que nunca habían podido permitirse que él siguiera instrucciones a lo que él quería, y resulta que sí que me prestó atención, que empezó a hacer lo que yo hacía, y que todo empezó a fluir. No fue extraordinario al principio, fueron pocas las participaciones, pero vi un cambio en él, y ese pequeño cambio me trajo un símbolo, una luz de esperanza por donde iba a alumbrar el camino. Dije, ya entendí. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que debo cambiar mi energía. Y esa fue la pregunta que empecé a hacerme. El eslogan de este programa es una pregunta. ¿Y si ser diferente fuese un regalo? Es algo que tenemos que empezar a preguntarnos, porque creo que aunque tenemos similitud y hay ciertas conductas a nivel social que tenemos que tener presente para poder funcionar como lo exige la sociedad, somos todos distintos. Y sí, estoy de acuerdo en que podamos educar a nuestros chicos especiales, nuestros chicos con facultades especiales, autismo, déficit de atención, hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Down y otras características de aprendizaje distintas, por supuesto. Estoy de acuerdo en que podamos de alguna forma involucrarlos a cómo funciona la sociedad. Pero además también estoy de acuerdo en que busquemos otras formas de educarlo. El eslogan del inicio de este programa, fue que si enseñarías a un pez a trepar a un árbol, y te estaba contando sobre esa experiencia que tuve con mi chico autista dentro de la escuela deportiva, en deporte terapia. Y solamente el cambio de energía empezó a funcionar, empezó a trabajar. Y allí empecé a descubrir
una cosa tan importante dentro de el autismo, dentro del espectro. La primera, yo no sé nada desde el punto de vista teórico del autismo. O sea, he leído algunas cosas obviamente, pero no me puedo comparar con un psicólogo que tiene toda su vida estudiando la teoría del autismo. Pero es solo la teoría, atención. Una cosa es la teoría y otra cosa es el laboratorio. Tener 6, 7, 8, 10 chicos, autismo 1, 2 y 3, déficit de atención y hiperactividad y síndrome de Down en una cancha y controlarlos a todos, también considero que debe tener mucho respeto esta práctica, ¿sí? Así como se respeta el criterio de un psicólogo que tiene todos los estudios y que es maravilloso, también debemos respetar a un docente que tiene a un grupo de niños dentro de un salón y que los tiene en cierto modo no solo controlados, porque esto no se trata de control, sino se trata de educarlos, de educación, de hacerle ver puntos de vista, de hacer que sigan instrucciones. Eso es un milagro, eso hay que observarlo. Y me pasó en un aula de clase. El aula de clase mía es la cancha, y yo le digo el laboratorio, y descubrí algo muy maravilloso dentro de este proceso, porque en la medida que fue avanzando el tiempo, me di cuenta que este chico reaccionaba no solo a las instrucciones que yo le estaba dando, reaccionaba a algo muy potente, que voy a ir al grano directo con esto, a el lenguaje, a otro tipo de lenguaje. Él no hablaba, por cierto, y no habla, dice pocas palabras. Ese niño dice pocas palabras, muy pocas, pero reaccionaba a algo que nosotros como educadores, a nosotros como padres y madres, y como personas vinculadas, tutores, cualquier persona que esté vinculada a los chicos especiales, reaccionaba a algo denominado energía. El primer lenguaje que existe, el lenguaje de la energía. Y si no me crees, es propicio que empieces a indagar sobre cómo todos los seres humanos estamos conectados por el campo cuántico. Esto es algo real, esto es algo que está estudiado científicamente. Cómo estamos conectados a través del campo electromagnético del corazón. Cómo el campo electromagnético del corazón puede comunicarse sin que digamos ni una sola palabra. Y haríamos un programa entero sobre esto. Sin querer queriendo descubrir que cuando mi energía era una energía de inclusión, de aceptación, de entendimiento y de empezar a darle la verdadera importancia, dedicarle tiempo y atención, que me parece que esas son las dos palabras claves del amor, tiempo y atención. En ese momento me di cuenta que este niño empezó a reaccionar. Y a partir de allí nuestra relación fue diferente. Incluso hay un trayecto donde yo lo devolvía a clases, o sea, iba a la cancha y de la cancha a la escuela hay un trayecto de unos 400 metros y caminábamos y yo iba conversando con él. Mi conversación era verbal para entender algo de lo que estábamos hablando, pero la conversación real era entre nuestros corazones, entre la energía que íbamos manejando ambos. Yo hablaba, él repetía algunas palabras puntual, pero en realidad esa no era la comunicación que teníamos. La comunicación que teníamos iba mucho más allá. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a ver para poder atender a estos chicos, para poder educarlos. El lenguaje de la energía funciona con la energía. Me di cuenta cómo rechazan cuando tú no eres cónsono, cuando no eres honesto, transparente, rechazan. No sé si han pasado situaciones, y si me estás escuchando y conoces a una persona que tenga estas características, donde hacen rabietas para llamar la atención, donde agarran cosas, donde empiezan a tirar objetos. Todo esto lo hacen porque no se le prestó la atención adecuada en el momento adecuado. Todo esto lo hacen porque no hubo coherencia en la persona que lo está atendiendo. La persona perdió la coherencia. Y me ha ocurrido que he perdido la coherencia y me ha pasado, porque no todo ha sido color de rosas a partir de allí. Todo ha sido también turbulento. Y me ha ocurrido eso, que he perdido la coherencia, la transparencia, la honestidad para atenderlo como es debido, dándole amor real, y el resultado ha sido
catastrófico. ¿Por qué? Porque rompí la energía, porque no fui cónsono con la energía. Y, como te estoy diciendo, el autismo, exclusivamente, chicos, la gente como las personas con autismo manejan poderosamente el lenguaje de la energía. Entonces, llévate esta clave en este bloque donde estamos conversando acerca de las necesidades especiales, específicamente del autismo, y a partir de ahora vamos a cambiar el lenguaje, vamos a empezar a comunicarnos con un lenguaje energético distinto, empezar a ver cómo estamos, porque ellos son un reflejo de cómo somos nosotros a nivel energético y captan demasiadas energías a su alrededor. Si alguien está triste, ellos van a sentirse tristes. Si alguien está molesto, ellos también se van a sentir molestos porque absorben rápidamente la energía. Y tú, como su tutor, como la persona que está a cargo, deberías también observar cómo está tu energía para trabajar con ellos. Este es el legado que te doy en este bloque, desde mi experiencia en una cancha trabajando con los chicos con autismo. Chequea cómo está tu energía. Si tu energía está armonizada, muy probablemente puedas energizar con estos chicos. Si el comportamiento es una forma de comunicación, ¿qué me están queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir este niño que se comporta de una manera u otra? Hay algo que me está queriendo decir, hay algo que se está manifestando. Sería interesante hacerle la pregunta directamente. ¿Qué necesitas? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Qué me estás queriendo decir con esto que está ocurriendo? Preguntas directas. ¿Por qué subestimamos tanto a los niños? En general a todos los niños y en especial a los niños con facultades especiales. ¿Por qué los subestimamos? ¿Por qué no entendemos una vez por todas que somos distintos y que aprenden diferente y que tienen unas facultades y una inteligencia distinta y poderosa? Recuerden ustedes las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien hablaba de los 8 tipos de inteligencia. Entonces, algunos son buenos en matemáticas, otros en música, otros en deporte, otros en espacio, otros en comunicación, y así sucesivamente nos vamos dando cuenta que existen diferencias en las facultades. Nuestros chicos autistas con déficit de atención y hiperactividad, obsesivos compulsivos, el síndrome de Down, tampoco escapan de esto que estoy diciendo. Fíjate, la forma como nos comuniquemos y como nos expresemos va a catalogar la forma como vemos el mundo. Si yo digo que una persona tiene necesidades especiales, ¿qué estoy diciendo? Ya allí hay una situación que no encaja. Yo pienso y propongo desde este programa especial dirigido por este servidor Ángel Gámez en tu radio web, la radio que conecta contigo, propongo que empecemos a verlo como una facultad. Tiene facultades especiales y vamos a ver el cambio que va a haber. Trastorno es ya el trastorno y el espectro. Yo decía que no tengo conocimiento en autismo. Déjame decirte algo, mi experiencia, porque me han llegado niños nuevos con autismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Algunos le dicen al nivel 1, le dicen Asperger. Muy bien. Te voy a decir algo. Todo lo que yo sabía que aprendí con el primer niño autista que traté, que al final empezó a ir de maravilla, y hicimos una buena relación y caminábamos juntos esos 400 metros y él se comunicaba conmigo nada más sonriendo, y yo viendo su cara sabía que la estaba pasando bien porque no me decía ni una palabra, solo hablaba yo. Yo le decía, ¿cómo la pasaste? Y no voy a decir el nombre, pero le decía, ¿cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? Y entonces me decía bien y ponía su cara de alegre, y yo decía, todo está maravilloso en esta clase, fue estupenda. Todo eso que sabía, a que no adivinas, con el siguiente niño autista, no sirvió de nada. Absolutamente nada. Entonces, espectro significa que es múltiple las características, que no hay una cuestión definida. Entonces, todo lo que sabes cuando te relacionas con una persona autista no te sirve para la siguiente. Tienes que crear y tienes que empezar a sentir. Tienes que cambiar la energía. Eso sí es un lenguaje universal.
el lenguaje del sentir, de la energía. Y esa sí la tuve que yo ir cambiando cada vez que venía un chico con autismo, porque ese sí era el denominador común. El denominador común que tuve yo fue el lenguaje de la energía. Cuando yo no estaba cónsono, no estaba alineado. Fíjate, hay una experiencia que quiero contarles. Una vez iba en una camionetica y una persona escuchó que yo iba conversando con otra persona. Iba en el asiento adelante, yo iba conversando con una persona así en un lado. Y íbamos hablando de este tema, del autismo, porque una vez que ingresé a esto me enamoré de este tema, me enamoré de estos chicos. Ya va, perdón que me quebré un poco. Y bueno, ha sido maravilloso, pero estaba hablando con la persona y de adelante se volteó en el asiento y me dijo, señor, estoy escuchando que está hablando sobre niños autistas. Yo le dije, sí, yo tengo uno y tal, y dice que, bueno, mi mostrico, y aunque lo dijo de un tono juguetón, nada más la forma como se expresó. Él es mi monstruo y yo mi monstruo lo quiero, dijo así. Ya eso es un problema, porque el inconsciente, nuestra mente inconsciente no sabe de juegos. Nuestra mente inconsciente absorbe todo lo que nosotros decimos y la de ellos también. Y si ella se ha comunicado con él en ese tono de mostrico, ya lo hizo pasar como un monstruo, un mostrico. Entonces imagínense el problema que hay dentro de esto que pasó aquí en este lenguaje. Aunque ella lo esté manifestando de manera cariñosa, hay un lenguaje que está transformando una realidad. El lenguaje transforma la realidad y tenemos que empezar a observar eso. Necesidades especiales, trastornos, mi monstruo, el que no sabe, el que hay que incluir. Ya la palabra inclusión es un problema, porque la palabra inclusión indica que está fuera, tengo que meterlo acá. Y aparte, incluirlo no es integrarlo. Incluirlo es una cosa, integrarlo es otra. Me parece que tenemos que actuar, por supuesto tenemos que buscar medio de comunicación y tenemos que decir, sí, yo no digo que no tengamos que incluir estos chicos, pero tenemos que ver cómo usamos la palabra inclusión y cómo usamos la palabra integración y sobre todo cómo la practicamos, cómo empezamos a verla. Tenemos que, más que eso, integrarnos a nosotros mismos integrarnos a esta nueva vida, a esta nueva forma de ver el mundo, porque cada vez son más y más personas las que están teniendo estas características extraordinarias. No hace mucho escuché a alguien diciendo que la vida está cambiando y que en el momento en que nosotros no encajamos en esta vida, en ese momento es la hora de trascender. Pues llegó el momento en que tú que me estás escuchando empieces a observar mejor cómo está funcionando la vida, cómo están funcionando todas estas personas, porque estas personas tienen un nivel de inteligencia bastante alto, y si tú que estás acá no empiezas a comprender todo esto que está ocurriendo, te quedarás tú por fuera. Vas a tener que hacer un trabajo de inclusión, tú más bien, en vez de tratar de incluirlos a ellos, te va a tocar a ti incluirte. Entonces el mensaje está claro. Cambiar la energía, primeramente, eso es lo principal. Lo segundo, cambiar el lenguaje, la forma como nos estamos comunicando y la forma como estamos manifestando estas características, estas facultades especiales. Nada más esas dos cositas van a hacer un cambio profundo. Y por supuesto la tercera, sensibilizarnos de verdad, no hablar de la boca para afuera. No es tanto el conocimiento, es la acción, es accionar, es comprender la acción. Hoy hay una especie, siento yo que hay una especie de competitividad de quién sabe más sobre el autismo, pero esto no se trata de quién sabe más, esto se trata de quién puede tener las manos humildes, el corazón lleno de sensibilidad para atender a todas estas personas maravillosas. De eso se trata. Quédense con ese mensaje para ustedes. Energía, lenguaje y sensibilización. Nadie está por encima, nadie está por debajo. Algo así decía la letra de esta canción de Almas Paralelas, Laura Pausini. Almas Paralelas
Y creo que aquí está la clave de nosotros empezar a entender, empezar a transformar esta realidad hermosa que hoy nos acompaña, que son la realidad de los niños con facultades especiales. ¿Por qué digo facultades especiales? Si empezamos a ver los superpoderes, este programa, uno de los eslogans de este programa es preguntarle a las personas, siempre son dos preguntas. ¿Ya descubriste cuál es tu superpoder? Ese es uno de los eslogans de este programa especiales. ¿Y tú lo descubriste? ¿Cuál es? A lo mejor no lo has descubierto. Pues estos chicos con facultades especiales tienen superpoderes. Y es importante que nosotros empecemos a verlo. Hemos estado hablando sobre el autismo y hablamos sobre cómo captar la energía. Pues creo que cómo cambiar la energía para comunicarnos con ellos porque captan demasiado la energía. Pues para mí este es el superpoder de estos chicos. El superpoder de la percepción. Son personas altamente perceptivas. Pueden percibir cosas aun cuando no han ocurrido. Pueden percibir si de hecho hay una discusión por allí sobre que estos chicos pueden ver microfracciones y saben si estás diciendo mentiras o no. Yo digo que no es eso. Puede ser, no digo que no, puede ser. Vamos a decir que sí, no lo voy a negar. Pero hay niños que no te ven a la cara. ¿Cómo pueden verte las microfracciones? No es que te ven hacia abajo, no te ven a la cara. ¿Cómo saben si estás mintiendo o no? Porque lo saben. ¿Cómo saben si no estás siendo sincero o no? Porque lo saben. Porque perciben la energía. El superpoder de estos chicos autistas es la percepción. Perciben rápidamente. Perciben la energía. Y si me voy más a fondo, puedo decirte que se comunican telepáticamente, pero bueno, no lo voy a decir. Lo quería decir que se comunicaban telepáticamente, pero no lo voy a decir, lo voy a dejar para otra ocasión. Esto no va, vamos a cortarlo y ya. Muy bien, entonces, de autismo, su superpoder es la percepción. Déficit de atención e hiperactividad. Debo confesar que este año, en lo que va de año, sí, tuve varias sesiones con una psicóloga y fui diagnosticado con el trastorno del déficit de atención y la hiperactividad. Es algo que siempre supe que estaba allí, pero no le prestaba atención porque decía, bueno, yo me siento tranquilo, todo para mí está bien. Sin embargo, para las personas que están a mi alrededor no era tan así, porque decían, para hablar contigo primero hay que tocarte si no prestas atención. A veces estoy cara a cara contigo diciéndote algo y tú tienes los ojos así peladotes, pero no me estás escuchando. Y es verdad. Y así sucesivamente me puse a ver cuáles eran los síntomas, cuáles eran las características de una persona con déficit de atención y hiperactividad. Y resulta que me di cuenta que las tenía todas y full. Y bueno, me decidí hacer este diagnóstico con una psicóloga. Dije, mira, me gustaría saber. Entonces me hicieron una serie de pruebas durante un mes. Estuve respondiendo un cuestionario, cerca de 20, 25 cuestionarios. Y en todo salí full. Y ella me dijo al final, sí, mira, tú eres funcional, una palabra también interesante, la palabra funcional. ¿Funcional para qué? Para la sociedad, para respetar ciertas normas. Sí, bueno, pudiéramos verlo desde ahí, pero hay que tener cuidado de cómo usar la palabra funcional. Lo cierto es que descubrí cuáles son los superpoderes que tienen los chicos con déficit de atención e hiperactividad. Primero, no tienen ningún déficit de atención, como decía. Le prestan atención a tantas cosas a la vez. Son multiatención. Eso debería llamarse no déficit de atención, sino multiatención. La facultad de la multiatención y la hiperactividad. Nuevo nombre. Entonces, ¿por qué? Porque le prestamos. Las personas que tenemos hiperactividad y déficit de atención, no es que la tengamos, sino que estamos pendientes de tantas cosas a la vez. Son como 1000 pantallas prendidas, encendidas, y estamos pendientes aquí, allá. No podemos estar sentados mucho tiempo. Yo no sé cómo aguanto yo aquí. Y tengo que pararme. Ahorita, en lo que hay break, me paro aquí. Ya saben, aquí me acompaña Oneida y me acompaña Ivory, que está en los controles. Y me paro a que me pegue el aire acondicionado. No puedo estar tranquilo, tengo que estar moviéndome en acción. Y entonces una persona puede tomar esto como una falta de respeto. Los niños con déficit de atención son niños que necesitan múltiples estímulos. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitan sobreestimularse, escuchar música mientras estudian, mientras tienen la radio prendida, el televisor. No le muevas nada.
una sola cosa a la vez no les va a servir. Necesitan hacer varias cosas al mismo tiempo. Y cuando hace eso al mismo tiempo, si hace eso al mismo tiempo, entonces es una persona que tiene múltiples facultades. En mi caso, por ejemplo, desarrollé una facultad que es la facultad de la facilitación. ¿Por qué? Porque se me hace tan difícil entender las cosas. Por ejemplo, leer un libro se me hace difícil y tengo que leerlo varias veces. Y tengo que sacar como resúmenes del libro, y al sacar un resumen del libro lo pongo de manera más fácil para que otros lo entiendan. Por ejemplo, cuando veo información que es densa, que es información muy compleja, yo tengo que convertirla en información más fácil para poder entenderla yo. Y de esa forma pude escribir libros. Yo hoy tengo 10 libros escritos, y esos libros que escribí, lo escribí porque yo decía, la gente no va a entender esto que yo estoy leyendo, yo tengo que hacer algo, o mejor dicho, yo no voy a entender esto que estoy leyendo. Yo tengo que cambiar la forma de cómo lo están escribiendo para ponerlo de una forma más fácil. Y eso me convirtió en un facilitador. Hoy en día soy facilitador, soy educador, doy cursos de oratoria, doy cursos de liderazgo, y todo esto lo hago poniendo fácil las cosas para las personas, pero no es para ellos. En realidad lo estoy poniendo fácil es para mí. Y cuando yo no puedo entender que no entiendo nada, que se me hace difícil entender las cosas, cuando lo entienda yo, es porque todo el mundo lo va a entender. Porque claro, está muy fácil, está demasiado fácil. Y esa es una de las facultades que tienen los chicos con déficit de atención. Por ejemplo, una facultad que tiene la persona con trastorno obsesivo compulsivo, la facultad de la perseverancia, la constancia, la continuidad. Cuando una persona obsesiva compulsiva se mete en la cabeza un objetivo, ay mamá, no se detiene nunca, eso va a repetir y a repetir y a repetir los pasos hasta lograrlo. Entonces, si lo empezamos a ver de esa manera, el trastorno obsesivo compulsivo, y lo vemos más bien como la obsesión de la continuidad y del logro, de la motivación al logro, es algo que lo vamos a ver mucho mejor. Por ejemplo, otra facultad interesante que vemos, por ejemplo, en el niño con síndrome de Down. Y yo quiero hacer esta pregunta acá al aire. Cuando tú has visto un niño síndrome de Down molesto? Nunca, yo no lo he visto. Tengo años viéndolo. Es difícil ver a un niño síndrome de Down molesto. Posiblemente lo hemos visto triste, pero molesto nunca. Y cuando lo vemos triste, seguramente con un par de palabras ya se le pasa. No guardan rencor. ¿Cuál es la facultad de un niño síndrome de Down? Felicidad eterna, alegría eterna. Siempre están alegres, siempre están sonriendo, siempre te echan un chiste, siempre están contentos. Entonces, cuando empecemos a ver estas facultades de manera positiva, y no estoy diciendo con esto que no hagamos un esfuerzo por educarlos, para integrarlos a la sociedad. Al fin y al cabo, con todos hacemos un esfuerzo para integrarlos a la sociedad. Con personas neurotípicas y personas neurodivergentes hacemos un esfuerzo para integrarlos a la sociedad. Lo que yo quiero traer a colación es, ¿qué estamos haciendo con estas personas que aprenden diferente? Estamos viéndolo como carencias, sus características, o la estamos viendo como facultades. Estamos enseñando a un pez a trepar un árbol, o estamos enseñando al pez que es bueno en el agua a nadar, y al mono enseñarlo a subir al árbol. Cada uno en su área, cada quien en su inteligencia. Por eso te doy estos tips importantes para ti. Mamá, no estás sola, estamos trabajando en eso. Respira, relájate. No hay nada malo en tu hijo, absolutamente nada malo. Es perfecto como es. Tú eres perfecta como eres. Paciencia, respira, pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere tu alma? Pregúntate. ¿Qué necesita tu alma? Pregúntale a él. ¿Qué necesita tu energía en este momento? Tú eres la persona más sabia que hay en el mundo, mamá. Papá, ustedes son las personas más sabias. Ustedes tienen la sabiduría en la parte más importante que existe para tener sabiduría en el corazón. Entonces, empieza a preguntarte eso. Empieza a buscar la respuesta donde siempre la tenías que buscar.
Bueno, también en Google, pero sobre todo en tu corazón, porque allí están las verdaderas respuestas para tú atender a tu chico especial. Este es el programa Especiales dirigido por Ángel Gámez, un servidor, y en tu radio web, la radio que conecta contigo. Te envío un abrazo de corazón y te digo que el alma conoce el camino. Nos vemos la próxima semana, por favor. ¿Qué me están diciendo? O sea, que no nos vamos a ver la próxima semana. Nos vamos a oír, mejor dicho, la próxima semana. Los lunes, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Así que tú enciende tu radio web, la radio que conecta contigo, y no te despegues más.